Hola, mi nombre es Martín Claret y la idea de esta clase es ver los diferentes ejercicios que utiliza el kinesiólogo en sus diferentes campos de aplicación. También intentaremos entender cómo se indica un determinado ejercicio y cómo se progresa en dificultad el mismo. Si les pido que piensen un ejemplo de ejercicio, lo más probable es que se les esté ocurriendo un ejercicio básico con los miembros inferiores o con los miembros superiores. Sin embargo, vamos a ver que los ejercicios que indica el kinesiólogo muchas veces incluyen gestos motores muy variados. Acá vemos un ejercicio respiratorio para activar o incentivar la acción del diafragma. Simplemente se le pide al paciente inspirar inflando el abdomen. Verán más adelante en la carrera que hay varias patologías que pueden afectar a los músculos de la mímica. El kinesiólogo es el encargado de indicar ejercicios para activar estos músculos. En el caso que estamos viendo, el cigomático mayor produce la risa franca mostrando todos los dientes en forma bien exagerada. Si queremos activar o ejercitar el risorio, tendremos que pedirle al paciente que realice una risa falsa o una risa horizontal. Por otro lado, si queremos que el paciente ejercite el cuadrado del mentón, debemos pedirle que haga el famoso gesto de puchero. Si el paciente tiene problemas a nivel del orbicular de los labios, se le va a pedir que frunza los labios. En caso que exista una patología unilateral, se deberá buscar que el ejercicio se haga lo más simétrico posible, y de ser necesario se puede asistir manualmente para lograr dicha simetría. Es probable que uno se pregunte cómo es que el paciente tiene problemas para utilizar el orbicular de los labios y yo le estoy pidiendo ese movimiento. Justamente cuando un paciente tiene problemas para utilizar un músculo, la tendencia natural del cuerpo es no usarlo, porque generalmente activar ese músculo genera mucho esfuerzo, tanto físico como mental. Entonces los pacientes deciden no utilizar. Ahí está la función del kinesiólogo, que busca incentivar al paciente y ayudarlo con estímulos sensoriales y sensitivos. Por ejemplo, colocándose enfrente de un espejo y con el contacto manual asistimos y damos aferencias para que el paciente pueda recuperar la activación de ese músculo. Los músculos del perine también deben ser ejercitados en algunas patologías. Tenemos el caso de las incontinencias o los prolapsos. En caso de debilidad del esfínter externo de la vejiga, se le va a pedir al paciente que contraiga los músculos de la región como si quisiera cortar el chorro de pis. Como estamos viendo, muchos de los ejercicios superan a los ejercicios básicos que uno podía llegar a pensar, un ejercicio de sentadillas o cualquier otro. Acá estamos trabajando gestos motores diferentes e incluso más complejos. En este ejemplo vemos un paciente que puede tener una disminución de la movilidad lingual debido a, por ejemplo, un ACV, eso es un accidente cerebrovascular, que es un sangrado en el cerebro. Lo que se busca en estos casos es reproducir toda la posibilidad de movimientos que tiene la lengua. Esto se hace primero evaluando todos los movimientos linguales, viendo dónde está la dificultad y ahí es donde vamos a encarar los ejercicios. Este es un ejemplo más complejo donde se ve a un paciente realizar un ejercicio que estimula el ascenso laríngeo durante la dilución. Esto se indica para mejorar la apertura del esfínter esofágico superior y para ayudar al vaciado faríngeo y de esta manera permitir que la comida pase hacia el esófago. Vamos a ver esto más adelante en la cursada cuando veamos alteraciones de la dilución. Lo que hay que entender simplemente no es el ejercicio, sino que los ejercicios terapéuticos trabajan incluso hasta con los músculos que intervienen en la dilución. Entonces estuvimos viendo ejercicios para mejorar la fuerza de los músculos faciales, los músculos del periné, los músculos de la lengua y los músculos que ascienden la laringe. Sin embargo, existen ejercicios que buscan otros fines. Por ejemplo, ejercicios que buscan mejorar la movilidad y no la fuerza. En esta imagen vemos un ejercicio que busca entonces mejorar la movilidad de la retropulsión cervical en un paciente con dolor cervical
ocasionado por mala postura sostenida durante el uso de la computadora en su actividad laboral. O en este caso vemos un ejercicio que busca la mejora de la movilidad de la columna dorsal y sobre todo lumbar en extensión. Estos ejercicios suelen ser indicados en pacientes con dolor lumbar cuando ese dolor es debido a un exceso de movimiento repetitivo en flexión. Puede ser un paciente que trabaja en una fábrica donde usa mucho ese movimiento o que realice mucha flexión por una determinada actividad deportiva. Los ejercicios terapéuticos pueden utilizar también elementos externos, como ser pesas, elásticos, resortes o máquinas. En la imagen se ve un hombre trabajando con elástico la elevación en diagonales del hombro. En este caso, el ejercicio terapéutico busca mejorar la flexibilidad de los isquiosurales en una bailarina que requiere una flexibilidad mayor que para el resto de la población general. Este ejercicio terapéutico se vale de una banda elástica para fortalecer los músculos inclinadores radiales de la muñeca en una paciente que sufrió una inmovilidad prolongada debido a una fractura de muñeca por una caída. Con la mano sana, lo que hace es dar un punto de fijación a la banda elástica. Luego, con la mano afectada, realiza una inclinación radial. La banda elástica se va a estirar, generando una resistencia y un desafío para los músculos inclinadores radiales, o sea, el primer y segundo radial y el palmar mayor. Al producirse el movimiento de la muñeca, estos músculos van a realizar una contracción y los puntos de inserción se van a acercar. Eso es una contracción concéntrica. Cuando se vuelve a la posición inicial lentamente, estos músculos van a realizar una contracción con el objetivo de frenar el movimiento y que el mismo no se produzca en forma brusca. En este caso realizan una contracción de tipo excéntrica. Si el paciente realiza una inclinación radial y una vez que está en la posición más alta sostiene la posición durante, por ejemplo, un segundo, eso va a ser gracias a una contracción de tipo isométrica de los músculos inclinadores radiales. Si esto que acabo de explicar no se entendió, sugiero que lean el material escrito y vuelvan a escuchar esta parte las veces que sea necesario, ya que es un concepto muy importante que deben comprender. Este paciente ejercita la fuerza de la mano y los dedos en actividades cotidianas como la de ajustar o aflojar un tornillo. Esta deportista se encuentra en una etapa avanzada de la rehabilitación de un esguince de tobillo. Para ello realiza ejercicios terapéuticos de coordinación motriz y fuerza explosiva para poder lograr el salto y la correcta amortiguación en una situación desafiante para el tobillo, como lo es aterrizar luego de girar en el aire. Luego de ver ejercicios terapéuticos para mejorar la fuerza y la coordinación, vamos a ver un ejercicio nuevamente que busca mejorar la flexibilidad. En este caso es para lograr mayor flexibilidad de la cápsula posterior de la articulación glenumeral, que puede estar afectada, por citar un ejemplo, debido a una patología llamada capsulitis. Este paciente realiza un estiramiento de las estructuras posteriores del muslo y la pierna. Podría ser por acortamiento de los músculos posteriores, pero también, por ejemplo, en el caso de una cirugía donde se realice un bypass entre las arterias femoral y poplitea. Este ejemplo recuerda el concepto que al llevar una articulación hacia un extremo del movimiento, no solo se estiran los músculos, sino también los nervios, las estructuras vasculares, la fascia, etc. Este paciente realiza un ejercicio de fortalecimiento del tronco y en específico del serrato anterior o serrato mayor. Puede ser que esta persona tenga un desequilibrio en la fuerza o en el control neuromuscular de los músculos que se insertan en la escápula. El ejercicio se desarrolla en cadena cerrada, ya que las manos se encuentran apoyadas en el suelo. El sujeto realiza un movimiento de retropulsión y antepulsión. Ahí lo vimos justo en coordinación.
Eso va a generar un desafío al músculo serrato mayor, el cual debe trabajar con una contracción concéntrica para elevar el tronco como está haciendo ahora, y para frenar el descenso del tronco debe hacer una contracción excéntrica. Si el paciente no activara el serrato en su función excéntrica, el movimiento de descenso del tronco, que analíticamente se ve como una retropulsión de las escápulas, se haría bruscamente debido a la acción de la gravedad que empuja el cuerpo hacia el piso. Este paciente realiza el mismo ejercicio, pero al estar arrodillado genera una exigencia mucho menor al músculo principal que se está trabajando. Y de paso podemos mencionar cuáles son las adaptaciones fisiológicas que se van a producir con un ejercicio que mejora la fuerza. Bueno, lo más importante, recuerden, es la adaptación neuronal que permite un mayor reclutamiento de unidades motoras. También con muchas sesiones de entrenamiento se puede lograr un aumento del volumen miofibrilar, sobre todo en las fibras tipo 2, y un aumento de los niveles de fosfocreatina, ATP, miosinasa y fosfofructoquinasa. Existen otro grupo de ejercicios terapéuticos que buscan mejorar la capacidad aeróbica o la resistencia cardiovascular. Acá vemos un paciente con enfermedad pulmonar generada por el cigarrillo que realiza entrenamiento de su capacidad aeróbica en una bicicleta fija. Observen que utiliza oxígeno durante la realización del ejercicio. En este caso, el mismo está diseñado para aumentar la resistencia aeróbica o la capacidad de sostener un ejercicio de baja intensidad durante mucho tiempo. Esta persona entrena el equilibrio y su capacidad de sostener estable su tronco durante la realización de este movimiento, que es una estocada a la que se le agrega la elevación de un balón terapéutico por encima de la cabeza. Aquí la kinesióloga supervisa la realización de un ejercicio de equilibrio y un trabajo de carga de peso sobre el miembro inferior derecho que esta paciente tiene dificultades para apoyar. Podría ser, por ejemplo, después de una fractura. Observen que se utiliza un elemento, que en este caso es un dispositivo de juego llamado Xbox, y su plataforma sensorial que reconoce cuánta carga de peso realiza la persona y en qué lugar de la plataforma lo realiza. Esto se traduce en una retroalimentación sensorial a través del monitor. Aquí vemos a un señor que tiene un problema de estabilidad del hombro y realiza un ejercicio que desafía a los sistemas de estabilización del hombro. El ejercicio terapéutico consta de sostener una posición de plancha, pero con una mano, o incluso pueden ser las dos manos, sobre una superficie inestable. En este caso es una pelota. Este ejercicio terapéutico desafía a la coordinación de la marcha, ya que se obliga a la persona a colocar el pie en una posición específica, ya que no debe pisar ni las líneas rojas ni tampoco debe tropezar con los objetos azules. Todo ejercicio se debe adaptar a la capacidad de la persona. Si el paciente tiene una gran alteración del equilibrio, va a necesitar aumentar su base de sustentación con una mayor abducción de caderas. Si a una persona en esta situación la obligamos a hacer el ejercicio, probablemente falle debido a que o no lo pueda cumplir o en el afán de cumplirlo sufra una caída. Cualquiera de los dos casos trae aparejada una frustración al no poder cumplir con lo que nosotros le propusimos. Es por esto que es muy importante saber dosificar bien los ejercicios terapéuticos. En este caso se observan ejercicios de fortalecimiento del manguito rotador y podemos ver ejercicios de rotación externa en la figura de arriba a la izquierda, ejercicios de extensión del hombro arriba a la derecha, abducción horizontal abajo a la izquierda y rotación externa en abducción. Eso se muestra abajo a la derecha. Acá vemos en video un ejercicio de rotación externa. Acá con una banda elástica se ejercita la extensión del hombro. Abducción horizontal en decúbito ventral. Rotación interna con la Tela Band.
Fíjense la contracción concéntrica y excéntrica. Y en este caso rotación externa, donde se hace una contracción concéntrica y excéntrica en la vuelta. Bueno, recién vimos muchos ejemplos de gestos motores. Para realizar cualquiera de estos gestos se necesita fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad, que son las capacidades físicas o condicionales. También se necesita cierta coordinación y destreza. Los ejercicios que vimos buscan desafiar estas capacidades para generar un estrés al cuerpo y que el mismo se ponga en marcha para mejorarlas. Mencioné anteriormente cuáles son los procesos o adaptaciones fisiológicas que suceden en el cuerpo al ejercitar la fuerza muscular. El resto de las adaptaciones que se producen al entrenar la flexibilidad o la resistencia las pueden ver en el material escrito. Para poder reeducar una función o un gesto motor, debemos tener en cuenta todas estas capacidades, que van a ser diferentes en diferentes gestos motores. En la marcha se va a necesitar menos fuerza de cuádriceps que en la carrera, por ejemplo. Y en la carrera voy a necesitar una flexibilidad de diferentes grupos musculares que en el saque de tenis. Y bueno, por supuesto, para realizar esta actividad se requerirán ciertas condiciones de equilibrio, fuerza y flexibilidad, y eso es diferente a otras actividades. Con esto queremos mostrarles que es necesario saber qué gestos motores va a necesitar educar o reeducar ese paciente para así poder analizarlo y diseñar correctamente los ejercicios terapéuticos. Bueno, entonces con todo esto podemos llegar a una conclusión y podemos decir que los ejercicios terapéuticos son aquellos indicados por el kinesiólogo durante el proceso de rehabilitación que son diseñados para mejorar una determinada capacidad física o función y también pueden indicarse con otros fines. Y para esto vean por favor el material escrito para complementar. Los ejercicios terapéuticos buscan la calidad del gesto para que éste pueda lograrse con comodidad, sin dolor y esfuerzo. Y tenemos que hacer hincapié en la calidad del gesto debido a que las adaptaciones que se producen con un determinado ejercicio son específicas al estímulo aplicado. Si realizamos un ejercicio con mala calidad, o mala técnica, las adaptaciones que se van a producir van a ser inadecuadas o no funcionales. Y bueno, vamos a ver algunos casos clínicos para integrar un poco los conceptos que vimos. Y el primero va a ser una persona de 25 años, jugador de fútbol, que presenta una fractura de extremo distal del fémur por accidente de tránsito. Le colocaron un yeso desde la pelvis hasta el pie durante 2 meses. Antes de mostrar los diferentes ejercicios terapéuticos que vamos a hacer con este paciente, vamos a recordar entonces que vamos a trabajar todas las capacidades físicas de esta persona, tanto la fuerza como la resistencia muscular, la resistencia cardiovascular, la flexibilidad, la velocidad, porque va a necesitar realizar movimientos rápidos con las piernas, correr y demás, coordinación, muy importante en el deporte que él hace, y la destreza, por supuesto. Y acá vemos 2 carteles que dicen analítico y una flecha que va orientando hacia la evolución de la rehabilitación o del tratamiento, que indica que vamos hacia lo funcional. Entonces, por supuesto que los primeros ejercicios de la rehabilitación no pueden ser un ejercicio funcional como es saltar, correr, caminar. El paciente recién le sacaron el yeso y está con mucho dolor, mucha debilidad, mucha limitación del movimiento. Por lo tanto, los primeros ejercicios siempre son analíticos, bien sencillos, y en la medida que el paciente va mejorando, nos va a permitir hacer ejercicios cada vez más parecidos al gesto deportivo que él necesita rehabilitar. Incluso luego de que un paciente le sacan el yeso y se presenta a nuestro consultorio, lo primero que hacemos con él no es dar un ejercicio terapéutico. En general va a requerir, en este caso, movilizaciones pasivas. En la medida que vaya mejorando va a poder colaborar con movilizaciones activo-asistidas. Luego
probablemente no necesite la asistencia, podrá necesitar una fijación y realizar el ejercicio en forma activa. Se le podrá poner una resistencia manual y luego podemos empezar a indicar un ejercicio terapéutico donde el paciente tiene más libertad y hace los ejercicios en forma más independiente, siempre con la fiscalización del kinesiólogo para ver que esté haciendo las cosas con buena calidad y buena técnica. Probablemente en la primera sesión haremos un mayor trabajo sobre la flexibilidad gracias a las movilizaciones pasivas o activo-asistidas. Un poquito vamos a trabajar la fuerza con ejercicios isométricos. Podemos trabajar, por ejemplo, la resistencia cardiovascular con ejercicios de bicicleta fija, pero de miembros superiores. O sea que se van trabajando todas las capacidades al mismo tiempo en una sesión. Simplemente a fines didácticos vamos a dividir y vamos a explicar primero la progresión de los ejercicios de movilidad, después la progresión de los ejercicios de fuerza, después los ejercicios de resistencia, pero sepan que no es así como uno lo trata, sino que se van trabajando todas al mismo tiempo. En este caso vamos a empezar por la movilidad. Si el yeso no fue correctamente confeccionado, puede ser que el paciente quede con una limitación de la extensión de la rodilla. En este caso tiene un problema en la movilidad, en el rango de movimiento. Por supuesto que vamos a hacer previamente un trabajo manual, con masoterapia, con movilización, con tracción y con un montón de herramientas, pero vamos a abocarnos solamente a los ejercicios terapéuticos. Ejercicios que uno le puede indicar al paciente para que los haga solo, siempre con la supervisación, como dijimos. El kinesiólogo lo va a dirigir, lo va a controlar, le va a dar aferencias, pero no necesariamente va a estar contactando con el paciente o haciendo el kinesiólogo el ejercicio. Vemos una imagen de un ejercicio muy sencillo. El paciente coloca el pie en una banqueta adelante y para ayudar a la extensión de la rodilla podemos colocar un poco de peso arriba del muslo o arriba de la tibia o arriba de la rodilla si no es que le duele. Quizás dentro de 2 o 3 días el paciente ya logra una mejoría y podemos pasar a un ejercicio ya un poquito más complejo. Acá vemos este ejercicio realizado con una toalla que puede realizarse con una soga o con una cinta, donde el paciente genera una extensión de rodilla, una fuerza hacia la extensión de rodilla y flexión dorsal del tobillo con flexión de cadera. Luego, siguiendo la evolución, no sabemos, hay que ir viendo al paciente, pero no sabemos cuánto tiempo después, quizás el paciente ya pueda hacer una mayor carga de peso y pueda trabajar parado, inclinando el cuerpo hacia adelante y de esta manera también lograr un estiramiento de la cadena posterior, o incluso elevando la pierna con la rodilla en extensión sobre un banco o sobre alguna superficie, como se ve en el cuarto dibujo, para poder trabajar en un gesto que es más similar al gesto de la patada, como vemos en la figura de la derecha. La idea es ir acercándose lo más posible a los gestos que el paciente tiene que realizar en su actividad, en este caso en el fútbol. Una vez que trabajamos en forma manual, con masoterapia, con movilización, con elongación, todo lo que es flexión de rodilla, podemos empezar a indicar los ejercicios terapéuticos. En este caso a la izquierda vemos el primer ejercicio. Estos simplemente son ejemplos, ¿no? No necesariamente tiene que ser ese ejercicio, pero bueno, tenemos un ejemplo donde el paciente se asiste con una soga para forzar suavemente la rodilla en flexión. Pasado cierto tiempo, el paciente cambia a hacer un ejercicio más complejo con asistencia de esa estructura de madera con barras horizontales que se llama espaldar, donde se puede sostener, se puede agarrar y aliviar el peso del cuerpo al generar este ejercicio donde se deja caer para generar un estrés en la rodilla en flexión. Al agarrarse de las barras horizontales, alivia el peso del cuerpo y no genera una fuerza excesiva sobre la rodilla en flexión. En este tercer ejercicio, el paciente se arrodilla
y el gesto es llevar la cola hacia los talones. Esto por supuesto va a generar un gran rango de movimiento en flexión de rodilla que se puede limitar colocando un almohadón en la cara posterior del muslo. El cuarto ejercicio lo conocerán, es el ejercicio de estiramiento de cuádriceps o de recto anterior si se tiene cuidado con la posición de la cadera. Y fíjense que es similar al gesto deportivo que el paciente puede requerir en su actividad. Probablemente luego de lograr en las primeras sesiones, gracias a la masoterapia, movilización y demás, podremos lograr cierta flexibilidad en la cadera que le permitirá hacer más adelante, no sabemos, 2-3 semanas, no importa los tiempos en este momento, el ejercicio que vemos abajo a la izquierda, donde él hace una abducción y vamos trabajando el movimiento de abducción de cadera. Luego lo vemos en bipedestación, trabajando como si fuese una estocada lateral. Y fíjense que en el gesto del fútbol muchas veces tenemos que hacer actividades que requieren este movimiento. A esto me refiero cuando hablo de ejercicios terapéuticos que vayan evolucionando desde lo analítico hacia lo funcional, hacia lo más parecido posible a la actividad, en este caso deportiva. Junto a los ejercicios para mejorar la movilidad de la extensión de la rodilla, de la abducción de la cadera, también desde el primer momento que indique un ejercicio terapéutico vamos a ir trabajando la flexión dorsal del tobillo, que probablemente haya quedado con una gran limitación. Tengan en cuenta que este paciente se encuentra con el yeso, en la cama, y muchas veces el tobillo queda en una posición de flexión plantar. Creo que el ejercicio de abajo a la izquierda se entiende, es simplemente buscar una cuña que le facilite o le lleve el tobillo hacia la flexión dorsal y un peso para vencer la resistencia que van a ofrecer los músculos y el tejido conectivo y el sistema vascular y nervioso. Posteriormente, ya dijimos, no importan los tiempos, no lo tienen que saber, tampoco tienen que saber estos ejercicios, simplemente son ejemplos. El paciente está haciendo un estiramiento de la cadena posterior, como vimos anteriormente, pero haciendo hincapié en la flexión dorsal. Luego en bipedestación, y fíjense en la última foto cómo en el gesto deportivo este movimiento es importante, se necesita y por lo tanto lo tenemos que trabajar. Y ahí se ve la progresión, como cada vez el ejercicio se parece más a la actividad deportiva. Piensen en un paciente que estuvo 2 meses con un yeso pesado y que lo limita muchísimo su movilidad. Probablemente estuvo acostado o sentado al borde de la cama con suerte durante todo ese tiempo. Por lo tanto, la movilidad de la columna también se va a ver afectada. En este caso, los primeros ejercicios o los más sencillos que podemos pensar son los que se muestran a la izquierda. Luego pasamos a un ejercicio sentado. Incluso se puede trabajar en forma más dinámica con una pelota, cuando ya está, por supuesto, el paciente mucho más evolucionado. Y finalmente, ejercicios más complejos que incluyan cadenas musculares. En este caso estamos incluyendo el dorsal ancho con ese ejercicio, como ya lo vieron en elongación. Y fíjense la similitud con el gesto de un deportista profesional en este caso, pero de un deportista que está pateando una pelota, ¿no? Y bueno, luego de haber visto algunos ejemplos simplemente de ejercicios terapéuticos para mejorar la movilidad, vamos a ver algunos ejercicios para mejorar la capacidad llamada fuerza. Y puse ahí también coordinación muscular porque vamos a ver que la fuerza está muy relacionada con la coordinación muscular y la capacidad del sistema nervioso para activar las fibras en forma coordinada. Podemos decir que, dado que en la acción física los músculos están involucrados en una cierta secuencia, la fuerza máxima tiene un componente de aprendizaje neural. Cuanto mejor sea la coordinación y la sincronización de los músculos involucrados en una contracción, y cuanto más aprendan a reclutar fibras rápidas, mayor será la performance. Y bueno, acá vemos los primeros ejercicios que se le pueden indicar al paciente. En realidad los primeros serían los isométricos, pero bueno, acá vemos algunos ejercicios que incluyen contracciones concéntricas y excéntricas,
en un rango muy limitado de flexo-extensión. Lo vemos abajo a la izquierda y la que se encuentra por encima de esa. Se le pone una pelota por debajo para generar una leve flexión y el paciente debe vencer la gravedad más un peso, en este caso colocado a nivel del tobillo. Progresando, una semana, 2 semanas más adelante, quizás el paciente ya pueda levantar toda la pierna con todo el muslo con la extensión de la rodilla. En este caso vamos a estar trabajando en forma concéntrica y excéntrica los flexores de cadera, y si la rodilla se mantiene en extensión, vamos a trabajar en forma isométrica las porciones monoarticulares del cuádriceps. Vemos que después se trabaja con una máquina la fuerza de extensión de rodilla. Acá en este ejercicio, que es el ejercicio del puente, trabajamos principalmente la fuerza del glúteo y también de toda la cadena posterior del tronco y el cuádriceps también. Cuando la persona se levanta, por ejemplo, si analizamos el glúteo, va a ser una contracción concéntrica. Al descender lentamente, va a ser una contracción excéntrica del glúteo. Si la columna se mantiene bien estable, los paravertebrales mantendrán una contracción de tipo isométrica durante todo el ejercicio. Se puede progresar estos ejercicios con, por ejemplo, arriba a la izquierda vemos una extensión de rodilla resistida por una banda elástica. Y después diferentes ejercicios de sentadilla a 2 piernas apoyados sobre una pelota, que es una superficie inestable, o tomándose de una TheraBand que genera una resistencia que empuja hacia abajo, por lo tanto dificulta la extensión de la rodilla y la extensión de la cadera. Acá vemos ejercicios para trabajar el tríceps sural en bipedestación a 2 piernas y después vemos a una pierna, incluso con la punta del pie en un step, lo cual permite trabajar un mayor rango del movimiento. En este caso vemos ejercicios de estocada partiendo desde un step hacia el piso o hacia una superficie inestable, en el caso de la imagen de arriba a la derecha, o un ejercicio de step donde el paciente sube hacia el step y después hace un movimiento de estocada lateral, en la imagen de abajo en el centro. En este caso vemos ejercicios más complejos donde se trabaja la potencia, ya que el salto es una fuerza aplicada en un tiempo muy corto, por lo tanto trabaja la potencia. Y bueno, vemos saltos del piso hacia el piso o desde una cierta altura hacia el piso, que eso ya es más complicado porque el cuerpo viene con más inercia. Y abajo, imágenes del paciente trabajando en una superficie más inestable como es el pasto. Y se utilizan diferentes elementos como conos y escaleras y diferentes elementos que vamos a ver más adelante. Es importante recordar siempre de qué paciente estamos hablando. Era un paciente que jugaba al fútbol habitualmente, por lo tanto no se nos va a ocurrir nunca realizar este ejercicio en una persona mayor, como en el que estamos viendo en la imagen, digamos. Siempre recuerden que estos ejercicios están diseñados para un paciente en particular. En este caso es una persona joven y deportista. Tienen que saber, como concepto muy importante, que para progresar un ejercicio hay que tener en cuenta los síntomas y que el paciente realice el ejercicio con una buena calidad, o sea, de forma correcta. Cuando el paciente puede realizar un determinado número de repeticiones de un ejercicio en forma coordinada, sin dolor, con buena técnica, entonces en ese caso se puede progresar. Hay que aclarar que el dolor muchas veces puede aparecer en el ejercicio. Digamos, como concepto general, decimos que el ejercicio no debe doler. Habrán casos que veremos más adelante o se verán en otras materias donde hay ejercicios que generan síntomas molestos o dolorosos y que eso no perjudica al paciente. Pero ante la duda, si uno no sabe, a no ser que uno tenga cierta experiencia, el ejercicio no debe doler. Otro concepto a tener en cuenta es que el dolor puede aparecer en determinadas patologías o en determinadas cirugías. El dolor puede aparecer
diferido, por ejemplo, a las 12 o 24 horas de realizado el ejercicio. En este caso, hay que tener en cuenta este concepto para esperar el tiempo suficiente, ver si aparece el síntoma y en caso de que no aparezca, estamos en condiciones de progresar en dificultad. Siempre existe dificultad para pensar los diferentes ejercicios o para que a ustedes se les ocurran los ejercicios. Una idea que les propongo es tener en cuenta las variables que uno modifica para generar un ejercicio. Por ejemplo, un determinado ejercicio puede ser en cadena abierta o en cadena cerrada. Si no, se puede utilizar la gravedad, el efecto de la gravedad, o una determinada pesa, o una banda elástica, o poleas para generar resistencia. O, hablando de la base de sustentación, puede ser con una gran base o con una base más chica. Por ejemplo, dos piernas, digamos, en abducción, dos piernas en aducción, o a una pierna, por ejemplo. Lo mismo si la superficie es estable o inestable. En ese caso, utilizaré el piso o una colchoneta o el pasto o lo que tengan a disposición. También una variable a tener en cuenta son los factores desestabilizadores o distractores. Por ejemplo, un estímulo externo manual, eso sería un empujón, por ejemplo, que reproduce una situación de juego donde un jugador de básquet, por ejemplo, está saltando y lo empujan en el aire. Eso va a modificar mucho la forma de caer y eso hay que entrenarlo, por ejemplo. Si no, trabajos con el elemento de juego, una pelota de fútbol o con la pelota de tenis. En definitiva, utilizar los elementos como distractores y que el paciente no se concentre, por ejemplo, en estabilizar el tobillo, sino en manejar el elemento de juego. Tenemos también que entrenar el equilibrio y la estabilidad. Y para ello vamos a valernos de superficies inestables y elementos distractores como vimos anteriormente. En este caso vemos en la imagen de arriba a la izquierda la paciente con una base disminuida, donde se le pide una tarea de alcance, que eso va a poner en situación complicada el equilibrio porque mueve el centro de gravedad sobre la base de sustentación. Arriba a la derecha vemos que está en una superficie inestable, que es una tabla de Freeman, y encima utiliza un elemento de juego como elemento distractor. Abajo a la izquierda tenemos una superficie de goma espuma que genera una dificultad para asentar el pie en el piso, por lo tanto la información somatosensorial que arroje el tobillo no va a ser una representación clara de lo que está pasando en el cuerpo. Esto lo van a ver un poco mejor en el práctico más adelante, pero tengan en cuenta que una superficie inestable complica el equilibrio. Y abajo a la derecha el kinesiólogo está desestabilizando el tobillo para poner en situación de estrés al equilibrio. Bueno, acá lo vemos con algunos videos haciendo trabajo de equilibrio y estabilidad de tobillo, rodilla y cadera con ojos abiertos, en este momento con ojos cerrados, en monopedestación, arriba de una superficie inestable, en este caso es una pelota desinflada, especial para dicho fin. Acá estamos en una superficie inestable y agregamos el elemento de juego como elemento externo. En este caso el elemento de juego va hacia los miembros superiores y tiene que mantener el equilibrio en monopedestación. De vuelta, recordemos que esto se aplica a determinados pacientes. No en todos los pacientes vamos a entrenar este tipo de ejercicios. Siguiendo con los ejercicios de equilibrio y estabilidad, podemos mirar las imágenes de arriba, donde el paciente está en monopedestación y el pie contralateral está atado a una TheraBand. Con ese pie el paciente tiene que realizar movimientos, por ejemplo, hacia anterior o hacia lateral, siempre buscando que la TheraBand se estire, y la banda elástica lo que genera es un efecto desestabilizador, porque al estirarse ejerce una fuerza en sentido contrario, inestabilizando el cuerpo.
En la imagen, las tres imágenes del medio, vemos a un paciente en monopedestación que realiza como un ejercicio de patada, lleva el pie hacia atrás y hacia adelante. Esto es parecido al gesto deportivo que vemos abajo, una persona pateando una pelota. Y en el ejercicio de abajo a la derecha vemos que el paciente está en monopedestación y tiene una TheraBand atada a la pierna de apoyo y realiza el ejercicio con la otra pierna. Este ejercicio debería realizarse tanto con la pierna afectada como con la sana, porque cuando ejercitamos la pierna afectada en cadena abierta, estamos trabajando la fuerza y la potencia del golpe, pero cuando la pierna afectada la dejamos en carga, trabajamos la estabilidad en cadena cerrada. Bueno, brevemente vamos a hablar de las dos capacidades que nos faltan, resistencia y velocidad. Estas capacidades las podemos trabajar, por ejemplo, con treadmill o la cinta deslizante, una bicicleta fija, y todos estos elementos van a ayudar a trabajar la resistencia cardiovascular o la resistencia aeróbica, si hacemos ejercicios que duren más de 30 minutos y que sean sin descanso, por supuesto a baja intensidad. Por otro lado, la velocidad, la agilidad, la destreza y el trabajo coordinativo se va a trabajar en campo. Esto quiere decir, en el caso del fútbol, en el pasto. Y acá vemos diferentes ejercicios con el uso de la escalera, trabajo coordinativo, de velocidad. Se utilizan conos. Y esto, por supuesto, es en la etapa avanzada final de la rehabilitación, en el proceso que se llama adaptación al deporte. Fíjense que se trabajan saltos, se trabajan con el elemento de juego y se buscan hacer actividades lo más parecidas a los gestos que el paciente tiene que realizar en el deporte. En este caso se agregan bosus, que son esas pelotas que generan una superficie inestable. Y situaciones como se pueden dar en el fútbol, una caída, se tienen que levantar y ir hacia la pelota. Fíjense que intenta hacer todo a la mayor velocidad posible, ahí está el trabajo de velocidad. Bueno, para seguir con los casos clínicos, vamos a ver el caso de un pintor de 40 años que sufre una luxación de numeral y tiene una inmovilidad con un cabestrillo por 6 semanas. El objetivo es que vuelva a realizar su actividad como pintor y bueno, para esto hay que tener en cuenta todos los movimientos que necesita poder realizar con ese hombro. Para no ser tan larga la clase, en este caso simplemente vamos a mostrar algunos ejemplos de ejercicios que no van a estar divididos por capacidades y vemos ejercicios abajo a la izquierda de movilidad de la escápula, luego pendulares de la glenohumeral, ejercicios isométricos contra una pared, tanto de extensión como de rotación externa. Vemos ejercicios con asistencia de un bastón, a la izquierda también movimientos de rotación en plano indiferente, o sea con el antebrazo apoyado en una mesa. Ejercicios de fuerza de diferentes grupos musculares en cadena cerrada, apoyados en una pared. Algún ejercicio con poleas. También tenemos algunos ejercicios con TheraBand, con pelota contra la pared para trabajar la estabilidad del hombro. La paciente carga un poco de peso sobre la pelota y realiza, por ejemplo, movimientos circulares. Eso requiere un cierto control a nivel proximal y eso permite trabajar la coordinación y la estabilidad. Arriba a la derecha vemos algún ejercicio en cadena cerrada, por ejemplo el ejercicio del serrato mayor que vimos anteriormente. Abajo a la izquierda el paciente debe sostener una posición fija en el espacio y el kinesiólogo genera estímulos externos manuales, ciertos empujes como habíamos visto. En este caso se está trabajando la estabilidad.
Lo mismo la figura de abajo a la derecha, el paciente carga peso sobre una pelota apoyada en la pared y el kinesiólogo genera desestabilizaciones externas. Para hacer algún ejercicio similar al gesto deportivo, también podemos utilizar algo parecido a un paño que puede pasar por una pared. Esto simularía ser una lija o un rodillo. Y no tenemos que olvidar tampoco todos los ejercicios de precisión que también forma parte del trabajo de un pintor. Bueno, ya para finalizar, simplemente algunos ejemplos de los movimientos que realizan los jugadores de vóley, en el caso de que este sea el caso clínico. Fíjense los rangos que utiliza el hombro, la fuerza que tiene que hacer en determinadas situaciones, como vemos acá. Hay que tener en cuenta todos esos movimientos que va a tener que hacer el paciente para poder entrenarlos y ejercitarlos. Acá vemos diferentes ejercicios. Esto va todo en el contexto de una progresión, de una evaluación del paciente. La idea es que ustedes puedan analizar cada uno de estos ejercicios en clase y ver si son realizados en cadena abierta, en cadena cerrada, con contracción de tipo concéntrica, excéntrica, isométrica y demás. Acá vemos un paciente que trabaja en cadena cerrada con una superficie inestable para favorecer la estabilidad del hombro y por supuesto también va a trabajar la estabilidad del tronco. Acá vemos un ejercicio de fortalecimiento del tronco en forma dinámica, utilizando como elemento externo una pelota y patrones diagonales. Y estos ejercicios intentan reproducir los movimientos normales que se utilizan en el vóley, pero resistidos con una TheraBand. Por supuesto, se están realizando a una velocidad muy lenta. Habrá que progresarlos en dificultad hasta acercarlos a las velocidades que se suelen utilizar en el deporte. Es importante mencionar brevemente qué es la estabilidad del core. La estabilidad del core está definida como la capacidad de las estructuras osteoarticulares y musculares, coordinadas por supuesto por el sistema de control motor, para mantener o retomar una posición o trayectoria del tronco cuando éste es sometido a fuerzas internas o externas. Parece una definición un poco complicada, pero esa es la definición estricta. Hay estudios científicos que han relacionado que ciertas alteraciones del control neuromuscular de la estabilidad del core se relacionan con la aparición de lesiones en la columna lumbar y en los miembros inferiores. Sin embargo, no hay muchos estudios que puedan avalar estas hipótesis. De todas maneras, la estabilidad del core tiene mucha popularidad, entonces vamos a mostrar algunos ejercicios básicos de este entrenamiento. Acá vemos un ejercicio que es puente o plancha dorsal. Acá se complejiza porque al levantar la pierna el objetivo es que no se mueva la pelvis ni rote la columna lumbar ni dorsal. Esto va a poner en estrés a las estructuras estabilizadoras de tronco y de pelvis. Este es el puente lateral. En este ejercicio el paciente tiene que colocarse en cuadrupedia y elevar un miembro superior y un miembro inferior contrario hasta la horizontal, con el objetivo de que no se produzcan rotaciones de tronco ni de pelvis. Este ejercicio se llama plancha o puente prono. Puede ser sobre las manos o puede ser sobre los antebrazos. Puede ser con una pierna o con dos piernas. En este caso la plancha se realiza con un movimiento dinámico de traslación lateral en este caso. Son simples variaciones para generar mayor estrés a nivel de la rotación. En este caso, en la medida que el paciente realiza ese movimiento, van cambiando
los músculos que tienen que hacer mayor fuerza para sostener la columna estable. Simplemente variaciones de lo mismo. Estos son ejercicios, por supuesto, de gran complejidad que no se lo vamos a poder dar a cualquier paciente. Bueno, para finalizar, vamos a dar algunos conceptos importantes que vimos en la clase, los vamos a repasar. Primero, se tienen que quedar con la idea que es importante analizar los gestos motores que quiero reeducar. En base a eso puedo diseñar el plan de tratamiento y puedo diseñar los ejercicios terapéuticos. Tengo que saber diferenciar una contracción concéntrica, excéntrica e isométrica. También un ejercicio si es en cadena abierta o si es en cadena cerrada. Eso lo tienen que dominar. Tienen que recordar que hay que progresar los ejercicios de analítico a funcional, a lo más parecido al deporte posible. Por eso los ejercicios terapéuticos se basan en la calidad del gesto. Y después es importante saber qué hay que tener en cuenta para progresar un ejercicio. Eso lo vimos anteriormente. Cómo crear diferentes ejercicios. Les di algunos tips para que pueda ser más fácil esta tarea. Sepan diferenciar las diferentes capacidades físicas. Lo tienen bien desarrollado en el apunte. Y saber cómo se entrena cada una. Cómo se entrena la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la velocidad. Y bueno, como dije recién, ¿por qué es importante la calidad en un ejercicio terapéutico? Habíamos hablado que tenía que ver un poco con la especificidad del ejercicio. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.